Bueno, jóvenes, estamos nuevamente en la clase de contenido. Esta vez iniciamos la electrodinámica explicando qué es la resistividad eléctrica. La resistividad eléctrica, jóvenes, es una magnitud o un número que está establecido en los materiales según su naturaleza. Es decir, si es cobre, si es madera, si es oro o si es carbón, estos materiales en definitiva tienen una constante. ¿Y qué me dice esa constante? Que me va a explicar o de alguna manera determinar qué tan fácil es transferir corriente por medio de ellos. O sea, que voy a decir en definitiva, qué tan conductores son en vista de una magnitud. Que siempre, el oro siempre va a tener la misma, el cobre siempre va a tener la misma. Lo importante de la resistividad es que depende mucho de la naturaleza del objeto, es decir, nadie ha visto cables de madera, ¿cierto? Nadie ha visto cables de carbón. ¿Por qué? Porque sabemos de alguna manera que el cobre es un muy buen conductor. Vamos a ver, esta es una tabla de resistividad, que son los números establecidos para la plata, el cobre, el oro. Y fíjense que a medida que va aumentando, estas cosas son mucho más aislantes que la plata o el cobre. Y si se dan cuenta, la plata es más conductora que el cobre, pero ¿por qué? Porque los números son mucho más chicos. A medida que la resistividad es menor, y ojo con esto y tómenlo como apunte, a medida que la resistividad es menor, implica que se les ofrece menos resistencia al traspaso de corriente. Por lo tanto, fíjense, cada vez va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y si bien la plata es mejor conductor que el cobre, porque el número es más pequeño, la plata no se utiliza como conductora porque en definitiva es más cara, ¿ya? No hay otra explicación tan cierta respecto a eso. Fíjense que el que lo sigue es el oro y en definitiva por eso todas las conexiones de los circuitos de sus celulares, etcétera, esos mini circuitos, esas mini conexiones están hechos con oro, porque si bien es bastante poco, permite una buena conductividad. ¿Y por qué no usar en los circuitos cobre? Porque el cobre se oxida con el agua o con el vapor de agua, entonces sus celulares durarían muy poco y como el oro no reacciona, por eso es el utilizado, ¿ya? Y la plata es muy cara, así que el oro no reacciona con el agua, no se oxida y es bastante buen conductor. Es por eso que todos sus celulares, circuitos eléctricos de computadores, notebooks, etcétera, están hechos con las pequeñas conexiones con oro, porque así la asegura una mayor durabilidad también. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de la resistividad? Que es una magnitud que es propia de los materiales. ¿Ya? O sea, me va a decir qué tan conductor es o no un material en vista de esta constante. Y un pequeño paréntesis, ustedes siempre lo van a decir en 23 grados Celsius o 25 grados Celsius. ¿Por qué? Porque en definitiva la resistividad cambia con la temperatura, no es algo que queramos analizar, así que siempre vamos a pensar que todos estos materiales se encuentran a temperatura ambiente, que es un poco lo que nos vamos a enfrentar constantemente. Y su unidad de medida es el ohm metro, y se escribe con esta letra griega, que algunos los conocerán por algunos juegos, y el metro a la derecha. Ojo de no poner el metro a la izquierda, en este sentido las unidades de medida no son conmutativas, porque si lo pongo a la izquierda el m sería miliohm, ¿ya? Así que ohm metro es la forma correcta de colocarlo. Por otra parte, existe otro concepto que es la resistencia eléctrica y que me dice un objeto, instrumento, qué tanto opone resistencia a la corriente en vista de su configuración, ¿ya? Que parece muy similar, pero la resistividad depende del material y esto depende del objeto. Es decir, ¿ustedes creen que si yo coloco 30 metros de un cable de cobre, se va a mantener la misma corriente que si hago 2 metros de cable de cobre? Podría parecer bastante trivial la respuesta, pero en definitiva es lo que vamos a analizar en la resistencia que ofrecen los cables, ¿ya? Por lo tanto, se puede generar una resistencia en medio de qué tan grande es el instrumento, ¿cierto? O qué tan largo es esto. En definitiva, nosotros tenemos la resistividad eléctrica que nos definía según la naturaleza del material. Pero sabemos que si tenemos 20 metros de cobre o 2 metros de cobre,
en uno se va a perder más la corriente que en otro, y obviamente siempre va a tender a ser en el más largo. Por eso también los cables ofrecen cierta resistencia al paso de corriente. ¿De qué va a depender? Primero va a depender obviamente cuál es la naturaleza del cable y está en vista de la resistividad eléctrica, este Rho. Recuerden que no era una P, que lo vimos también en fluido el año pasado. El largo del cable y pi por el radio al cuadrado, que es el radio que tenga este cable. ¿A qué me refiero? Sabemos que los cables casi siempre van unidos entre varios, que si lo vemos de frente sería un poco de esta manera. Y el radio o el pi por r cuadrado vendría a ser también el área de la sección transversal de esto, ¿ya? Como si uno lo viera y le sacara una lámina y va a depender de cuánto radio tiene este círculo. Vamos a ver un ejemplo. Un cable de cobre, es decir, que tiene cierta resistividad eléctrica porque su naturaleza es de cobre, tiene un largo de 2 metros y un radio de 1 centímetro. ¿Cuánta resistencia va a oponer al paso de corriente? Entonces ahora vamos a ver cuánta resistencia opone en vista de que mide 2 metros y tiene un radio de 1 centímetro. Recordemos que la resistencia por cable está dada por esta ecuación. Reemplazamos los datos y aquí fíjense que yo el radio de 1 centímetro lo transformé a 0,01 metro. ¿Por qué? Porque recordemos que siempre todo tiene que estar en metros, en segundos o en grados Celsius en definitiva. ¿Ya? Entonces aquí hacemos la transformación y nos queda 0,01. Resuelvo lo que me quedaría abajo, que sería 0,01 al cuadrado por 3,14. Me da eso. Y lo que hice yo, nuevamente el método que usaba en la ley de Coulomb, que es conmutar, es decir, tirar todos los números para un lado y las potencias para otro. Multiplico 1,7 por 2, me da 3,4 y hacía finalmente los números con los números y las potencias con las potencias. A ustedes quizás si hubiesen utilizado la calculadora, esto se los va a dar como potencia. De todas maneras no sería malo porque les quedaría 3,14 por 10 elevado a menos 4 y después resolver las potencias y los números con los números y van a obtener lo mismo, así que no hay problema de eso. Entonces dividimos los números 3,4 dividido en todo eso y nos queda 10.828,02 aproximadamente por 10 elevado a menos 8 ohm. Ya recordemos que la resistencia se mide en ohm. ¿Y qué pasa con ese metro, profesor? Ese metro de la resistividad se multiplica por el metro del largo, nos queda metro cuadrado, y se va ese metro cuadrado con el metro cuadrado del radio al cuadrado. Y ahí me va a quedar solamente la resistencia en eso. ¿Qué significa? Que si yo tuviese un cable de cobre de 2 metros de largo y 1 centímetro, va a poner esta resistencia al paso de corriente. ¿Ya? Sabemos que el cobre es un buen conductor por sus propiedades, pero supongamos que yo quisiese usar, hipotéticamente, un, un cable con las mismas características de 2 metros y un radio centímetro, pero de hierro, que esta resistividad va a ser mucho mayor y me voy a dar cuenta que la resistencia que va a poner finalmente va a ser también mucho mayor. ¿Ya? Así que por eso les decía que la resistencia es lo que en definitiva cualifica según el objeto, ¿ya? Según las cualidades de este objeto y no según la naturaleza. Si yo tuviera, les dije nuevamente, un cable de plata, de cobre, de oro con las mismas características, me voy dando cuenta que a medida que su resistividad aumenta, que son menos conductores, obviamente van a poner una mayor resistividad. Y nos damos cuenta también porque existe una relación directa entre la resistencia y la resistividad. ¿Qué es lo que ocurre, chicos? Y esto es un principio fundamental de la electroestática, ya, de la electrodinámica, discúlpenme, que es la ley de Joule. Y menciona el siguiente: toda corriente que circule por un conductor o aparato generará un aumento de temperatura en dicho objeto. ¿Qué quiere decir esto en definitiva? Que los objetos, si por él se transfiere corriente, este va a tender a calentarse.
¿Y qué es lo que pasa? Nosotros lo vemos, en los computadores se calientan, los celulares cuando lo usan mucho se calientan, la ampolleta, cuando usted desconecta un cargador también se da cuenta que este está corriente, este está caliente, porque ya que los objetos tienen cierta resistencia, va a haber, obviamente, corriente que se va a perder en forma de calor, ¿ya? Obviamente, mientras menos conductor sea, más se van a calentar y menos eficientes van a ser. Por eso, usted cuando utiliza mucho su celular, toca una ampolleta que ha estado utilizándose hace mucho rato, se va a dar cuenta que está caliente. ¿Por qué? Porque esto ofrecen resistencia. Y al haber resistencia y no poder traspasar toda la corriente que tienen, estos se van a tender a calentar porque no existe en el mundo, en el universo, jóvenes, un objeto que sea 100% conductor. Y esto es una ley fundamental e importante que también se la aprenda. ¿Ya? Así que vamos a hacer el resumen de la clase de hoy. La resistividad es una propiedad efectivamente de la naturaleza de los cuerpos. Desde si es oro, de carbón, platino, hasta el oxígeno podría ser un conductor, etcétera, en términos atómicos, qué tan buen conductor es, dependiendo de su naturaleza, y esto es una constante para los materiales. Por otra parte, la resistencia va a ser la oposición que tienen dichos materiales al flujo de la corriente en vista de cómo están constituidos. Ya, si yo tuviese 80 metros de cable de cobre, 80 metros de cable de madera, por ejemplo, me voy a dar cuenta que existe una resistencia diferente, ya, que va, que va obviamente amarrada de cuál era la naturaleza de este objeto. Las ampolletas ofrecen cierta resistencia, usted cuando conecta el hervidor es una resistencia. ¿Por qué? Porque todos esos oponen un flujo normal a la corriente. La corriente está circulando por su casa constantemente y usted cuando conecta su celular a cargarlo, el celular al gastar corriente le opone cierta resistencia a este. ¿Y qué va a pasar? Cuando existe cierta resistencia, los objetos van a tender a calentarse necesariamente. Es por una ley de la termodinámica en realidad más que de la eléctrica, de la electrodinámica. Es una ley que dice que ningún aparato va a ser 100% eficiente, no va a haber, aunque el cable sea de un grafito, que es uno de los hiperconductores que existe, esté utilizándose, no importa, siempre se va a perder algo de energía o de corriente en calor. Y por eso usted nuevamente vuelve a repetir, el celular que conecta se le calienta, el cargador, el notebook, la tele se calienta también. ¿Por qué? Porque siempre los aparatos ofrecen resistencia en vista de su naturaleza y van a generar finalmente que estos se calienten. Si bien podrían hoy en día confundirse un poco la resistividad y la resistencia, les pido un poco de tiempo en definitiva porque las siguientes clases se va a ir diferenciando mucho más uno de otro. Lo que quiero que se lleven es que la resistividad es solo una constante del material y la resistencia va a depender del material que se use, pero también de las características en cómo esté configurado. Ya, si yo utilizo un hervidor, obviamente de cobre, donde se caliente con cobre, no va a ofrecer la misma resistencia de que si yo uso una estufa eléctrica donde caliento tubos de cobre, ¿ya? Porque entonces uno va a ofrecer mayor resistencia al flujo de corriente que otro. Y en base a eso mismo también, uno se va a calentar más que otro. Pero jóvenes, que les haya gustado esta clase, intenten ser un poco más creativos en ese sentido del diseño y esperemos que sigan en este arduo trabajo del año escolar, que si bien se hace complicado, lo importante, joven, y quiero que lo que se lleven es la constancia. Si somos constantes en la clase de hoy día y en la siguiente clase, esto se les va a hacer mucho más sencillo y van a llegar y con un cierre mucho más preciso o mejor al final del año. Espero que estén muy bien, cuídense harto y se echan de menos sus tonteras en clase, así que
tírense ahí un comentario creativo. Que estén muy bien, nos vemos.